Bienvenidos al canal Pensar Bíblicamente, donde afirmamos que la doctrina importa y proclamamos evangelismo por saturación. Gracias por estar acá. Te invito a escuchar con atención. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los temas más profundos y reverentes de la teología cristiana, los atributos incomunicables de Dios. Hablamos de aquellas perfecciones divinas que solo pertenecen a Dios, que no pueden ser compartidas con la criatura y que revelan cuán distinto, eterno y glorioso es el Señor en Dios. No es simplemente una versión más grande del ser humano. Él es autoexistente, eterno, inmutable, infinito, omnipresente y perfectamente simple en su ser. Conocer estos atributos no es un ejercicio académico frío, es un acto de adoración, porque cuanto más conocemos quién es Dios, más profundamente lo reverenciamos. En este video vamos a recorrer uno por uno estos atributos tal como la Escritura los revela y como la Iglesia los ha confesado a lo largo de la historia. Si este contenido edifica tu fe, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal, compartir este video y dejar tu comentario de manera respetuosa. Comencemos entonces, no para reducir a Dios a nuestras ideas, sino para elevar nuestra mente y nuestro corazón al Dios que es y que ha querido darse a conocer. Comencemos. Punto número 1. ¿Qué significa la seidad de Dios? La seidad es el atributo por el cual Dios existe por sí mismo. No depende de nada ni de nadie para ser quien es. Dios no recibe vida, poder, propósito, ni sustento desde fuera de sí. Él es la fuente absoluta de todo lo que existe. Este concepto ha sido afirmado históricamente por la teología cristiana clásica. Louis Bechoff, en su teología sistemática, explica que la seidad implica que Dios es causa de sí mismo en sentido ontológico, no cronológico. Wayne Grudem afirma que Dios no necesita nada de la creación para existir o actuar. Herman Bavinck señala que la seidad distingue radicalmente al creador de la criatura. La Escritura presenta esta verdad no como una abstracción filosófica, sino como una realidad revelada. Punto número 2. Dios se revela como el que es la declaración más clara de la deidad divina. Aparece cuando Dios revela su nombre. Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 15. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Aquí Dios no se define por relación a otra cosa. No dice: soy el más fuerte, soy el más antiguo, o soy el primero de muchos. Ele disse: eu soy, existencia absoluta, ser necesario en ser eterno. Punto número 3. Dios no necesita la creación. La Biblia enseña explícitamente que Dios no depende de la creación. Hechos capítulo 17, versículos 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Este pasaje destruye toda idea de un Dios necesitado, incompleto o condicionado por el hombre. Dios no crea porque le falta algo, sino porque le sobra plenitud. Punto número 4 en Dios. Es la fuente de todo ser. Todo lo creado depende de Dios, pero Dios no depende de nada creado. Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La seidad implica que Dios es el origen, el medio y el fin de todo lo existente. Nada existe fuera de su voluntad sustentadora. Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, afirmaba que Dios es ipsem esse subsistens, el ser mismo subsistente. Los padres de la Iglesia, como Atanasio y Agustín, defendieron que solo Dios posee existencia necesaria, mientras que todo lo demás es contingente. Punto número 5. Dios vive en sí mismo. La vida de Dios no es prestada ni sostenida externamente. Juan capítulo 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Aquí Jesús afirma que la vida divina es
autoexistente, ni creada, ni derivada, ni dependiente. Punto número 6. La aceidad y la diferencia entre Dios y el hombre, el ser humano, es radicalmente dependiente. Salmos capítulo 90, versículos 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios, mientras el hombre comienza, cambia y termina. Dios es. Juan Calvino enseñó que conocer a Dios correctamente comienza reconociendo nuestra absoluta dependencia frente a su autosuficiencia. Punto número 7. En implicaciones espirituales de la aceidad. Un Dios con aceidad perfecta implica confianza absoluta, promesas firmes, salvación segura, adoración correcta. Isaías capítulo 40, versículos 28 al 29. No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfalece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Solo un Dios que no necesita nada puede sostenerlo todo. 1. ¿Qué significa que Dios sea infinito? La infinitud de Dios enseña que Dios no tiene límites. No está restringido por espacio, tiempo, poder, conocimiento ni existencia. Louis Berkhofi, en Teología Sistemática, explica que la infinitud describe la perfección absoluta de Dios en contraste con toda criatura finita. Hermann Bavinck afirma que Dios es infinito porque su ser no está condicionado por nada externo. Dios no crece y no se expande, no progresa. Él es plenamente perfecto desde siempre. Punto número 2. Dios es infinito en su ser. Salmos capítulo 145, versículo 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. La Escritura no dice que la grandeza de Dios sea grande, sino inescrutable, imposible de medir. Agustín de Hipona afirmaba que si algo puede ser comprendido completamente por la mente humana, no puede ser Dios. En punto número 3. Dios es infinito en contraste con la creación. La creación es finita, limitada y dependiente. Isaías capítulo 40, versículos 15 y 17. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Este lenguaje revela una diferencia ontológica, no solo quantitativo, entre Dios y lo creado. Juan Calvino enseñó que la infinitud de Dios humilla el orgullo humano y coloca a la criatura en su lugar correcto. Punto número 4. Dios es infinito en poder. Jeremías capítulo 32. Versículo 17. Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu grande poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. El poder divino no tiene agotamiento ni límite. No es un poder que se usa y se pierde. Tomás de Aquino sostuvo que la omnipotencia se deriva de la infinitud del ser divino. Punto número 5. Dios es infinito en conocimiento. Salmos capítulo 147, versículo 5. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Dios no aprende, no investiga, no descubre información nueva. Wayne Grudem enseña que el conocimiento infinito de Dios incluye pasado, presente y futuro de manera inmediata y perfecta. Punto número 6. Dios es infinito en santidad. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 3. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La triple repetición no es poética solamente, es enfática. La santidad de Dios no tiene medida. Atanasio afirmaba que la infinitud de la santidad divina es lo que hace imposible comparar a Dios con cualquier criatura. Punto número 7. La infinitud y la incomprensibilidad, que Dios sea infinito, no significa que no pueda ser conocido, sino que no puede ser conocido exhaustivamente. Romanos capítulo 11, versículos 33 y 34. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? La teología no agota a Dios. Lo contempla con reverencia. Punto número 8. Implicaciones espirituales de la infinitud. Un Dios infinito implica adoración profunda, humildad intelectual, confianza absoluta, esperanza eterna. Job capítulo 11, versículos 7 al 9. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Más alta es que los cielos. ¿Qué harás? Más profunda que el Esiol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Solo un Dios infinito puede sostener una fe que no colapsa. Te invito a escuchar con atención. Si este contenido es de edificación, recuerda dejar tu like y compartirlo para que otros también puedan crecer en el conocimiento de Dios. Punto número 1, que significa que Dios sea omnisciente. La omnisciencia de Dios enseña que Dios conoce todas las cosas de manera perfecta, inmediata y eterna. Nada escapa a su conocimiento, ni lo visible, ni lo invisible, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, ni siquiera lo posible. Louis Verschoffy, en Teología Sistemática, define la omnisciencia como el conocimiento exhaustivo que Dios posee de todas las cosas reales y posibles, sin aprendizaje ni progresión. Dios no descubre información, Dios siempre ha sabido todo. Punto número 2. Dios conoce todo porque Él es el Creador. Salmos capítulo 94, versículo 9. El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. La Biblia presenta la omnisciencia como consecuencia directa de la creación. Quien creó todas las cosas necesariamente las conoce plenamente. Juan Calvino afirma en sus Instituciones que negar el conocimiento total de Dios es negar su señorío sobre la creación. Punto número 3. Dios conoce los pensamientos y el corazón humano. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 7. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El conocimiento divino no es superficial. Dios no solo observa acciones, Él conoce intenciones, deseos y motivaciones. Agustín de Hipona enseñaba que Dios es más íntimo al alma humana que la propia conciencia del hombre. Punto número 4. Dios conoce el futuro sin incertidumbre. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios no predice como quien especula. Él declara el futuro porque lo gobierna. Herman Bavinck explica que la omnisciencia de Dios es inseparable de su soberanía. Punto número 5. Dios conoce todas las palabras antes de ser dichas. Salmos capítulo 139, versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. No existe pensamiento oculto delante de Dios, no hay sorpresa en él. Wayne Grudem enseña que esta verdad produce tanto consuelo como reverencia en el creyente. Punto número 6. Dios conoce lo que pudo haber ocurrido. Mateo, capítulo 11, versículos 21 al 23. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se habrían arrepentido en cilicio y en ceniza. Jesús afirma conocimiento de realidades posibles, no solo de hechos reales. Esto demuestra un conocimiento perfecto de todas las contingencias. Tomás de Aquino enseñó que Dios conoce todo lo posible porque su conocimiento procede de su propio ser infinito. Punto número 7. La omnisciencia y la responsabilidad humana. La omnisciencia de Dios no elimina la responsabilidad del hombre. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios conoce y el hombre responde. No hay contradicción bíblica entre conocimiento divino y responsabilidad humana. Punto número 8. Implicaciones espirituales de la omnisciencia. La omnisciencia de Dios produce temor reverente, consuelo profundo, integridad de vida, confianza en la providencia. Salmos capítulo 33, versículos 13 al 15. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos.
Atento está a todas sus obras. Nada de nuestra vida es ignorado por Dios. Nada de nuestro dolor es invisible para Él. Angra significa que Dios sea omnipotente. La omnipotencia de Dios enseña que Dios posee todo poder y que nada puede frustrar su voluntad. Dios no tiene poder limitado ni condicionado por fuerzas externas. Su poder es absoluto, eterno y perfecto. Louis Berchofi, en Teología Sistemática, afirma que la omnipotencia divina significa que Dios puede hacer todo lo que sea consistente con su naturaleza santa y verdadera. Dios nunca falla. Dios nunca es vencido. Dios nunca actúa con debilidad. Vamos al punto número 2. El poder de Dios revelado en la creación. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La creación misma es la primera demostración de la omnipotencia divina. Dios no trabajó con materia preexistente. Creó por el poder de su palabra. Salmos capítulo 33, versículo 9. Porque Él dijo, y fue hecho. Él mandó, y existió. Juan Calvino enseña que la creación ex nihilo manifiesta un poder que ninguna criatura puede imitar. Punto número 3. Nada es imposible para Dios. Jeremías capítulo 32, versículo 17. Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. La Biblia presenta la omnipotencia como una verdad absoluta. No existe circunstancia, fuerza o límite que restrinja a Dios. En Herman Bavinck explica que la omnipotencia divina no significa caos, sino poder ejercido conforme a la sabiduría perfecta de Dios. Punto número 4. El poder de Dios en la historia de la redención. Éxodo capítulo 15, versículo 6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. El mismo Dios que crea es el Dios que salva. La redención es una obra de poder, no de cooperación humana. Agustín de Hipona afirmaba que la gracia es eficaz porque procede del poder soberano de Dios. Punto número 5. El poder de Dios sobre la naturaleza. Mateo capítulo 8, versículos 26 y 27. Entonces Él se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Jesucristo demuestra omnipotencia divina. La creación reconoce la voz de su creador. Atanasio, en Sobre la Encarnación, sostiene que el dominio de Cristo sobre la naturaleza confirma su plena divinidad. Punto número 6. La omnipotencia y la lógica divina. Dios no puede mentir. Dios no puede negarse a sí mismo. Esto no es limitación, sino perfección. Segunda o cartao a Timoteo capítulo 2, versículo 13. Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Tomás de Aquino enseñó que Dios no hace contradicciones lógicas porque su poder está en perfecta armonía con su esencia. Punto número 7. El poder de Dios en la salvación. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La salvación no depende de la fuerza del hombre, sino del poder de Dios. Wayne Grudem enseña que la regeneración espiritual es una obra omnipotente del Espíritu Santo. Punto número 8. Implicaciones espirituales de la omnipotencia. La omnipotencia de Dios produce confianza absoluta, descanso en la providencia, humildad verdadera, adoración reverente. Job capítulo 42. Versículo 2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Nada escapa al control de Dios. Nada ocurre fuera de su poder. Acá te invito a escuchar con atención. Si este contenido edifica tu fe, recordá dejar tu like y compartirlo para que otros también conozcan al Dios verdadero. Continuamos con los atributos de Dios. En esta oportunidad veremos la santidad de Dios y buscaremos responder qué significa que Dios sea santo. La santidad de Dios expresa que Dios es absolutamente puro, moralmente perfecto y totalmente separado del pecado. No existe en él sombra de maldad ni mezcla alguna con el error. R.S. Sproul afirma en la santidad de Dios que la santidad es el atributo que mejor resume quién es Dios, porque define su diferencia radical con toda criatura. Punto número 2. Dios es santo por naturaleza, no por comparación. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 3. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas
llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, y el uno al otro daba voces, diciendo: An santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios no es santo porque supera a otros. Dios es santo en sí mismo, por su propia esencia. Juan Calvino enseña que la triple repetición de santo subraya la perfección absoluta de Dios. Punto número 3. La santidad revela la gravedad del pecado. Habacuc, capítulo 1, versículo 13, muy limpio. Eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. El pecado no es pequeño porque Dios es santo. La santidad divina expone la profundidad de nuestra caída. Agustín de Hipona enseñó que el pecado es una rebelión directa contra la santidad del Creador. Punto número 4. La santidad de Dios produce temor reverente. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La santidad de Dios no invita a la familiaridad irreverente, sino a una adoración humilde y obediente. Martín Lutero afirmaba que solo quien comprende la santidad de Dios puede entender la necesidad de la gracia. Punto número 5. La santidad de Dios y la ley. Levítico capítulo 11, versículo 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. La ley no crea santidad, pero revela el estándar santo de Dios. San Hermann Bavinck explica que la ley refleja el carácter moral de Dios, no una lista arbitraria de reglas. Punto 6. Cristo y la santidad de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. En Cristo, la santidad no solo se exige, sino que se concede por gracia. Atanasio enseñó que Cristo nos santifica porque participa plenamente de la santidad divina. Punto número 7. Santidad imputada y santidad vivida. Primera carta a los Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El creyente es declarado santo en Cristo y llamado a vivir conforme a esa realidad. John Murray explica que la santificación fluye de la unión con Cristo. Punto número 8. Implicaciones prácticas de la santidad de Dios. La santidad de Dios produce adoración reverente, arrepentimiento sincero, obediencia agradecida, transformación de vida. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En la santidad no es opcional, es evidencia de una fe verdadera. Te invito a escuchar con atención. En esta oportunidad trataremos el último atributo incomunicable de Dios, la simplicidad divina. Si este contenido edifica tu fe, recordá dejar tu like y compartirlo para que otros también conozcan al Dios verdadero. ¿Qué significa la simplicidad divina? La simplicidad divina enseña que Dios no está compuesto de partes. Dios no tiene atributos. Dios es sus atributos. En Él, ser, esencia y atributos son uno solo. Dios no está dividido, mezclado, ni compuesto como las criaturas. Tomás de Aquino afirma en Suma Teológica que en Dios ser y esencia son idénticos, lo que excluye toda composición. Punto número 2. Dios no es una suma de cualidades en los seres creados. El amor, la justicia o la sabiduría pueden existir de forma separada. En Dios, todo lo que Él es, lo es plenamente. Y a la vez, Éxodo capítulo 3, versículo 14. Yo soy el que soy. Dios no dice tengo amor o poseo justicia. Él es amor, es justicia, es sabiduría. Juan Calvino explica en Institución de la Religión Cristiana que en Dios no hay accidentes, sino pura esencia. Punto número 3. La simplicidad protege la inmutabilidad de Dios. Si Dios estuviera compuesto de partes, podría cambiar. Pero al ser simple, Dios no puede perder ni ganar nada. Malaquías capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio. La simplicidad divina fundamenta la inmutabilidad en Dios. Es siempre plenamente Dios. Agustín de Hipona enseña en la Trinidad que Dios
es absolutamente simple, sin variación ni composición. Punto número 4. La simplicidad excluye contradicción en Dios. En Dios no hay tensiones internas. Su amor nunca contradice su justicia, ni su misericordia, su santidad. Primera carta de Juan capítulo 1, versículo 5. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. En todo lo que Dios hace es coherente con lo que Dios es. Hermann Bavinck afirma en Dogmática Reformada que la simplicidad divina garantiza la armonía perfecta de todos los atributos. Punto número 5. La simplicidad divina y la Trinidad. La simplicidad no niega la Trinidad. Dios es simple en esencia y trino en personas. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Una sola esencia divina, compartida plenamente por el Padre. El Hijo y el Espíritu Santo en Atanasio defendió que la unidad de esencia no elimina la distinción personal. Punto número 6. Cristo y la simplicidad divina. Cristo no posee una parte de la divinidad. Él es verdaderamente Dios en plenitud. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La simplicidad divina asegura que el Hijo comparte completamente la misma esencia del Padre. Cirilo de Alejandría enseñó que en Cristo la plenitud divina no está fragmentada, sino íntegra. Punto número 7. Implicaciones prácticas de la simplicidad divina. La simplicidad de Dios produce confianza absoluta en su carácter, seguridad en sus promesas, adoración sin confusión, descanso espiritual. Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta. Dios es siempre fiel, porque no puede ser otra cosa que fiel. Gracias por acompañarnos hasta el final. Recordá dejar tu like, suscribirte, compartir este contenido y dejar tu comentario de manera respetuosa, para que juntos sigamos creciendo en el conocimiento del Dios verdadero. Porque pensa bíblicamente importa, porque la doctrina importa, y porque proclamamos evangelismo por saturación. Soli Dio gloria, solo a Dios sea la gloria.